Hola, Dios los bendiga, que la paz de Dios sea con todos. Las cosas de Dios son perfectas. Los que somos imperfectos son las personas que quieren caminar conforme a lo que no es verdad. Porque cuando las cosas son de verdad, es perfecto. No tengan miedo en decir que somos personas perfectas. La persona que dice que no se puede ser perfecto está mintiendo. Habrá textos, habrá muchas cosas, tendrán muchas labias para decir que es imposible ser perfecto. No, sí lo es. Porque el que fundó la tierra, el que formó todo, hizo las cosas perfectas. Aún el ángel, dice la palabra de Dios, aún el ángel más hermoso que lo traicionó, lo hizo perfecto. Que era tanta su hermosura que por donde pasaba era su esplendor. Lo malo, que Dios no nos hizo robots, nos hizo con mente abierta, que tú puedas opinar, pensar. ¿Qué significa? Que Él viendo tanta hermosura y los ángeles se les quedaban viendo, se empezó a creer, empezó a hacerse soberbio tal vez, que llegó el grado donde se rebeló contra Dios. Pero ¿qué cosa se puede rebelar contra Dios si Dios conoce todo? Dios con solamente decir se hace todo. Pero aquí en la tierra también formó al hombre perfecto, dicen las escrituras. ¿Por qué perfecto, dicen las escrituras? Dice que lo formó a su imagen y semejanza. No dice que nos formó como los changos, como dicen los hombres, como dicen los científicos, no. Dicen que formó al hombre a su imagen y semejanza, dice. Lo formó perfecto. Pero dice que miró al hombre solo, dice la palabra de Dios en las escrituras. Que miró al hombre solo, dice la palabra de Dios. Y dijo, hagámosles compañera. Lo miró triste. Lo miró triste. Que todos tenían sus parejas, los animales, todos tenían sus compañeros. Y el hombre no. Dice que lo hizo caer en un sueño tremendo, dicen las escrituras. Dice que de su costilla formó a la mujer como compañera del hombre, como compañera en la felicidad. Eran los planes en la felicidad, porque aún no había entrado el pecado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, de todo lo que hay aquí, los animales le pones nombre. De todas las frutas que haya puedes comer, menos de esto que está aquí. Eso no lo toques, porque el día que lo toques ciertamente morirá. Pero tal vez en el cielo había una rebelión. O ya había pasado la rebelión. Ya había pasado lo de que Satanás había sido destituido de allá. ¿Y qué pasó? Miró al hombre, donde Dios venía y platicaba, dice la palabra de Dios. Dios lo buscaba y el hombre platicaba con Dios. Miró el ángel que había sido destituido de la gloria de Dios, que Dios platicaba. Tal vez sintió coraje, sintió celo. Quiso destruir lo que Dios había formado. Dice que se le presentó en la Biblia, dice que como una serpiente, no sabremos ciertamente cómo sea, pero la Biblia dice que le habló bonito a la mujer. La mujer cayó, probó la manzana y comió. Empezó a sentir la mujer
Dice la palabra de Dios que empezaron a sentir ellos miedo, vergüenza. Ahí está la imperfección. Ahí está lo malo, dice la palabra de Dios. Ahí. ¿Qué significa que ahí entró el pecado? Pero Dios nos formó perfectos. Cuando un niño nace sin maldad, que ese niño nace un día, nacido 2 días, el niño empieza a gatear. El niño no trae maldad. Pero tú, padre de familia, que tú lo enseñas a hablar, que tú lo enseñas en la vida, es donde el niño empieza con pecados. Pero el niño nace perfecto, nace hermoso, porque es aún creación de Dios, es hechura de Dios, es el que le está dando la vida desde el que está en el vientre de la madre. Es ese vientre que está en la madre, porque Dios lo está haciendo formarse. No lo está haciendo formar un hombre, no, Dios lo está haciendo ese cimiento, ese vientre que viene ahí, Dios lo está haciendo. Que crezca y nazca. Por eso te invito a que nunca mientas y siempre busques de Dios. En esta vida estamos ahorita complicados porque muchas personas están con el comunismo. Yo no entiendo mucho de política, siendo honesto, no me meto en la política para nada. Pero veo que se habla de comunistas o capitalistas. No entiendo mucho de eso. Pero lo único que entiendo, que tal vez Dios fue comunista o tal vez Dios es capitalista. ¿En qué forma? Porque como capitalista Dios formó al hombre y lo puso en un paraíso, dice la palabra. No te puso en una casa sin alimento, no te puso donde no hubiera trabajo. Te puso donde tú y yo no hubiéramos tenido necesidad si no hubiera entrado el pecado. Eso lo dicen las Escrituras. Puso al hombre, dice en la palabra, en un huerto, dice la palabra de Dios. Dice que corría en el río más precioso, los árboles más bonitos. No sufría ni enfermedad, porque como Dios supremo, no permitía que nada pasara. Entonces tal vez Dios como capitalista hizo algo perfecto, excelente. Como comunista dio una orden. No se puede tocar ese árbol, porque ciertamente del día que de él comas morirás. Pero Dios es Dios. Dios cuida de los suyos. Ahora veo tantos pastores, tantos ministros. Son peores, son malos, malvados. Porque actúan como comunistas en la forma de ser, engañando, prometiendo cosas, pidiendo dinero para todo, pero al final del día no lo usan en lo que es agradable a Dios. Lo usan como capitalistas, pero en su propia familia. Pero al pueblo lo tienen oprimido. Eso no es justo ni es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno le sirve a Dios, quiere ser comunista o capitalista, pero ahí la palabra se tiene que cumplir. Tiene que usar la verdad ante Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú mientes, ya no eres de las cosas de Dios. Ya no eres del agrado de Dios. Estás siendo del agrado del que destrozó lo que Dios había formado. Del que engañó a Eva, que comiera de ese fruto
Porque ese malvado se sentía triste porque Dios venía y platicaba. Porque Dios, como capitalista, formó un paraíso. Como comunista, quería para él Dios lo que había formado. Lo quería y se lo merecía porque Dios nos formó, éramos de Él y somos de Él. Porque si Él nos formó, somos de Él. Dios nos quería para Él solo. Él platicaba, dice la palabra de Dios, que Él se meneaba, que iba y platicaba con el hombre. Pero cuando el hombre sintió que había ofendido, que había pecado, se vieron desnudos, dice la palabra de Dios, y Dios andaba. Se escondían. ¿Qué hacen las personas malvadas? No ven de frente, tienen vergüenza. Porque te desvían la vista. ¿Por qué? Porque te están robando, te están engañando. Entonces, Dios como capitalista hizo algo perfecto. Y como comunista nos quería mucho. Pero Él sí cumplía lo que prometía, lo que hizo, de cuidarnos. Aún así, dice la palabra que envió a su único hijo, dice la palabra de Dios. Porque lo que había destrozado, el que sentía envidia porque Dios platicaba, buscó solución para volver a tener comunión. Aquí donde nosotros estemos, tenemos comunión con Él. Pero no hay que mentir. Que lo que digamos, lo que platicamos, nos respalde Dios. Porque no mentimos. Somos hombres perfectos en la creación de Dios. No pensemos que somos imperfectos porque estamos dando cabida al enemigo. Porque cuando uno piensa que somos imperfectos, damos cabida a estar pecando. Y eso no es justo delante de Dios. Porque cuando Dios purifica el alma, cuando entra el Espíritu Santo y te quema, dice la palabra de Dios, toda la inmundicia, y que Dios empieza a gobernar tu mente, tu cuerpo, ya no hay nada inmundo, te hace un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque tienes que ser perfecto para ir con Dios. Y hay una parte en la Biblia que dice que tu corazón deberá ser pesado como una pluma. Dice la Biblia, tiene que ser livianito donde no hay maldad. Que tu corazón está bien. Dicen las Escrituras. No lo digo yo, dicen las Escrituras. Bueno, mi punto es que lo que hace Dios lo hace bien. Pero lo que hace el que desobedeció a Dios, que era alguien perfecto, lo hace mal. Tu persona que escuchas este mensaje, si tú vives conforme, no sé cómo explicarte sobre comunistas o capitalistas, solo te pido que abras tus ojos, tu corazón, tu mente. No dejes que te engañen. Nadie dejes que te engañe. Recuerda que lo que es de Dios, no se debe a esa persona de mentir y cumplir lo que se promete. La persona que con engaños te dice, ay, no se pudo, que por esto, no creas. Las excusas no son para las cosas de Dios. Las excusas no las formó Dios. Nada, lo que hace Dios es perfecto. Y la persona que predica la palabra de Dios y te promete algo o platica algo, tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque Dios sostiene nuestras palabras cuando son verdad. Así que si tú, creyente, tú predicador, o tu persona que vas a buscar de Dios, haces bien. Pero hazlo con verdad. Tú, pastor o predicador, o personas que enseñas, procura que tu palabra tenga verdad. Y que sepas
que la persona es perfecta la que le sirve a Dios. No metas tantita incredulidad en que no, porque cuando le metes tantita incredulidad a esa persona le das cabida para que siga pecando, para que haga algo bien mal. ¿Por qué? Porque si dices que no somos somos perfectos, porque la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, esa que fue derramada en la cruz del Calvario, nos limpió de toda impureza, nos limpió de toda inmundicia. Volvimos a ser, el que cree en Dios, como los que Dios formó en el jardín del Edén perfecto. Pero si tú no has sido limpiado por esa sangre, si tú crees que no está Dios contigo, eres imperfecto. Pero si tú crees que Dios está contigo, eres perfecto. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, nos limpió. Dice la palabra que abogado tenemos ante Dios. Tenemos ante Dios abogado que es Jesucristo. ¿Qué significa? Que Él no nos dejará solo nunca. Pero tú necesitas creer que eres perfecto. Porque si tú crees que no lo eres, no pienso yo que Dios esté en ti. ¿Por qué? Porque si la sangre de Dios no ha limpiado tu corazón, no ha limpiado tu alma inmunda, ¿cómo va a ser perfecto? Dice que de cuando pecó Adán y Eva las cosas fueron imperfectas. Pero cuando vino Jesús a la tierra y murió por ti y murió por mí, dice que esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz, Él nos curó, nos volvió a ser perfectos, nos volvió a hacer tener relación con Dios. ¿Qué significa? Que cuando Dios formó al hombre, Dios platicaba con ellos. Cuando entró el pecado, ya Dios no los visitaba. Dice que hacían sacrificios en tales partes, ofrecían becerros, tenían que ir a tales partes. Pero cuando Jesús vino y murió por ti y por mí, volvió la relación entre Dios y el hombre. Y si esa relación creen que no es verdad, porque están mintiendo. Pero si creen que Dios nos visita es porque somos perfectos. Dios viene y platica con nosotros. Porque Dios no puede estar en la imperfección. No. En el momento en que tú crees que Jesús murió por ti y que esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, tú crees que Él te purificó, Dios te limpió de todo pecado. Persona, que Dios te bendiga y tú crees que eres perfecto. Si Dios te limpió de toda inmundicia, si Dios te lavó con su sangre preciosa y tú volviste a Dios, cree que eres perfecto. No andes creyendo que somos imperfectos, que podemos seguir ofendiendo. No, no metas a tu mente debilidad nunca. Mete fortaleza, cree en Dios y que Dios te cuide a ti y a tu familia. Lo que tú hables, lo que tú digas, sosténlo, ten palabra lo que tú digas. ¿Por qué? Porque así es como uno es perfecto. Amén. Que Dios tenga piedad.